capítulo 30, versículo 26, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Amén. Hasta allí vamos a leer. Vamos a titular el mensaje de esta mañana bajo una interrogante. ¿Y por qué a mí? Ese es el tema. ¿Y por qué a mí? Bendito sea Dios. Bueno, ya cada uno de nosotros, mis hermanos, conocemos la vida del siervo Job y cómo tuvo que pasar momentos tan difíciles en su vida, momentos trascendentales en la vida de este hombre, pero que al final la paciencia y el temor a Dios que hubo en su corazón siempre prevaleció en él, y al final Dios pudo recompensarle a su vida por todo lo que tuvo que pasar, sabiendo de esta manera que el corazón de Job era íntegro delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué a mí es el tema? Job era un ganadero muy rico, así lo dice la palabra del Señor. Tenía hijos, tenía muchos amigos y tenía muchos criados. Él vivía en la tierra de Uz, dice la palabra del Señor, la cual se conoce como Edom. Está ubicada entre el norte de Israel y el sur de Jordania. En esta oportunidad, leyendo estos pasajes de la Escritura, encontramos que Satanás se presenta ante Dios, argumentando que el amor que Job le profesa a Dios era por causa de sus bendiciones y no porque realmente lo ame. Ese fue el argumento que el enemigo presentó ante Dios, que Job le servía y lo adoraba, no porque lo amaba sinceramente, sino por las bendiciones que él le daba. Ese fue el argumento de Satanás para acusar a Job. Dios concede en esta oportunidad a Satanás probar la integridad de Job, donde él podía tocar sus bienes, su familia, su ganado, sus cosas, entre otras muchas cosas que él tenía, pero menos que tocara su vida. A partir de ello, el enemigo acecha la vida del siervo Job y le causa multitudes de desgracias, tales como una enfermedad maligna, bendito sea el Señor, una sarna en su piel. También el ataque de los caldeos y de los sabeos a sus criados. También dándole muerte a su ganado. Todas las desgracias que el enemigo causó a Job. La pobreza. Y para colmo de males, el repudio de su propia mujer e incluso la muerte de sus hijos. Era un momento difícil para Job, un momento terrible para él, en el cual era tan difícil, puesto que Job estaba acostumbrado a estar bien, a tenerlo todo, y llega un momento tan difícil para su vida. Este capítulo 30 del libro de Job es un lamento de su condición, de cómo hoy el siervo Job, habiendo tenido todo, hoy no tiene nada. Habiendo sido un hombre admirado, ahora es la burla de todos. Habiendo sido un hombre de honor, ahora todos hablan mal de él por la posición en la que él se encuentra. Bendito sea el Señor. Ahora él no tiene nada. Después de todo esto, él no tiene nada, está enfermo. Está abatido, está agobiado, está angustiado y con mucho dolor en su corazón. Es decir, la situación para Job era difícil, era terrible, era angustiosa. Sabiendo que lo tenía todo y hoy se encuentra en una situación donde no tiene nada, no tiene salud, no tiene bienes, no tiene hijos y su esposa lo abandona. Es bien difícil para una persona encontrarse en una situación como esta que este siervo de Dios estaba pasando. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
Y estando en esa condición, es cuando Job empieza a hablar en este capítulo. Y dice el versículo que leímos, decía Job. Y por eso él dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Es decir, que Job en esta situación, él esperaba tener siempre esas bendiciones, tener siempre el bien, tener siempre las cosas maravillosas que Dios le había dado y aún esperar aún más claridad todavía. Y por eso él dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba la luz, entonces vino la oscuridad. Ninguno de los seres humanos casi que estamos preparados para una situación difícil. Por eso es que cuando hay situaciones tremendas en nuestra vida nos sorprenden. Porque casi nunca tenemos en mente en nuestro corazón el estar preparado para cosas tan feas en la vida. Bendito sea el Señor. Muchas veces por las situaciones que estamos atravesando en nuestra vida, nos cuestionamos a nosotros mismos. Y el enemigo se encarga de llenar de muchas dudas nuestro corazón. Cuando hay dificultad en la vida, cuando hay momentos difíciles, cuando hay quizás sueños truncados y aquellas cosas que hemos planeado en nuestra mente no se dan, empieza el enemigo a sembrar duda en nuestro corazón. Y es cuando nosotros empezamos a decir, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí me está pasando esto? ¿Y por qué a mí me suceden estas cosas? Bendito sea Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? Podemos decir muchos. Estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando lo que estoy viviendo? Bendito sea el Señor. Entonces, cuando estas cosas llegan a nuestra vida, el enemigo se encarga de sembrar duda en su corazón, mi estimado hermano, en nuestros corazones. Y es cuando llega esa pregunta tan famosa en nuestra vida, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí si estoy congregándome en la iglesia? Eso podemos decir muchos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me pasan estas cosas si yo estoy en la iglesia? Es una pregunta que muchos la hemos hecho. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida si estoy sirviéndole? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué podemos decir muchos, si hoy que soy cristiano, esperaba mucho más del Señor? Bendito sea Dios. Ahora, vamos a encontrar una respuesta a esta pregunta a través de la palabra del Señor. Pues vamos a encontrar esta respuesta a esta pregunta que tanto nos hemos hecho muchos. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí? Ahora bien, antes de buscar la respuesta en Dios, busquemos la respuesta en nosotros mismos. Posiblemente la respuesta la tenemos, pero no queremos verla. Bendito sea el Señor. Antes de venir al Señor y a decirle, ¿por qué a mí, Señor, me pasa esto? Preguntémonos nosotros mismos y busquemos esa respuesta. Quizás la tengamos nosotros y no queremos verla. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 4, versículo 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron, dice el Señor. Bendito sea Dios. Muchas veces, mi estimado oyente, la respuesta a esa pregunta la tenemos nosotros y no queremos verla. ¿Y por qué a mí? Nos decimos, muchas situaciones han pasado en la vida. Todos los seres humanos pasamos dificultades, seamos creyentes o no, hay dificultades difíciles en la vida. Pero lo importante que nosotros debemos de tener en cuenta es que nuestro Dios está de nuestro lado. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él en su palabra así lo dice, es porque es verdad, es cierto. Porque Él dice su palabra que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todo lo que Él ha escrito en su palabra bendita tiene su fiel cumplimiento.
Bendito sea el nombre del Señor. Hay situaciones duras, difíciles en nuestra vida, donde nuestro corazón se llena de muchas preguntas sin respuesta, donde nuestra vida empieza a tambalearse y empieza a dudar y empieza a preguntarse: ¿y por qué a mí me pasan estas cosas? Déjeme decirle que siempre hay una respuesta del Señor para cada una de nuestras preguntas. Bendito sea Dios. Muchas veces la respuesta la tenemos nosotros y no queremos verla. Dice el versículo que leímos en Jeremías capítulo 4, verso 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron, dice el Señor. Ahora bien, nos podemos preguntar: ¿y por qué a mí si soy hijo de Dios? ¿Por qué a mí me pasa esto si soy hijo de Dios? Nos podemos preguntar. O el amigo puede decir: ¿y por qué me está pasando esto a mí? Bendito sea el nombre del Señor. Sí, es verdad, somos hijos de Dios, pero muchas veces nosotros somos hijos necios. Bendito sea el Señor. No quisimos entender, no quisimos oír la voz de Dios. ¿Y qué diremos de la persona inconversa, del amigo, que puede decir: ¿y por qué a mí me pasa esto? Si tú vinieras al Señor, las cosas fueran diferentes. Él siempre tiene una respuesta para cada una de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué las cosas difíciles me están pasando a mi vida? Bendito sea el Señor. Hay una cosa importante que nosotros debemos de tomar en cuenta: que el Señor nunca nos abandona. Aún en el momento más triste de nuestra vida, donde hemos pensado: Dios ya no está conmigo, Dios no está a mi lado, es cuando el Señor más cerca está, porque Él ha prometido así en su bendita palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora bien, si cada uno de nosotros le hiciéramos esta pregunta directamente al Señor y le dijéramos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué nos contestaría el Señor? Si nosotros estamos en una situación difícil, en un problema serio en nuestra vida, si nosotros estamos pasando momentos amargos, momentos angustiosos, y usted, mi estimado oyente, tuviera la oportunidad de personalmente preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Qué le contestara el Señor? En primer lugar, si tuvieras la oportunidad de preguntarle directamente al Señor y le dijeras: ¿por qué, Señor, me pasa esto? El Señor te diría: ahora no lo entiendes, pero es lo mejor para ti. Bendito sea el Señor. Eso fuera lo que el Señor nos contestara si nosotros le preguntáramos a Él: Señor, ¿por qué a mí? Número uno, el Señor nos dijera: ahora no lo entiendes, pero es lo mejor para tu vida. Bendito sea Dios. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9 dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Encontramos en este pasaje de la palabra del Señor que nuestros caminos no son como los caminos del Señor. Él tiene pensamientos diferentes a los nuestros, y por eso es que a veces no entendemos lo que nos pasa en nuestra vida. Si tú le dijeras al Señor: Señor, ¿por qué a mí? El Señor te dijera: ahora no lo entiendes, pero es lo mejor para ti. Mi estimado oyente, quizás usted esté pasando un momento triste y difícil en su vida, como todos en el mundo en estos tiempos. Y tú te preguntes: Señor, ¿por qué me está pasando a mi vida esto? El Señor te dice en esta mañana: en este momento no lo entiendes, pero es lo mejor para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque nosotros nos esforcemos en nuestra mente, tratar de comprender por qué Dios permite que sucedan estas cosas en nuestra vida, no podremos comprenderlo, pues nosotros solo vemos nuestro hoy,
Pero Dios ve nuestra vida entera y sabe que lo que hoy está permitiendo, aunque es doloroso para tu vida, pero Él sabe que es lo mejor para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces tratamos la manera de querer comprender a nuestros propios pensamientos y entendimientos el por qué pasan las cosas en nuestra vida. Pero nosotros pensamos de esta forma porque solo vemos el presente, porque solo vemos el hoy. Pero el Señor conoce nuestra vida, conoce nuestro futuro, Él conoce el mañana. Y como Él conoce nuestro futuro, Él sabe el porqué de las cosas en tu vida y en mi vida. Bendito sea el Señor. Debemos de comprender que el ajedrez de nuestra vida, Dios está haciendo movimientos y Él está viendo y Él está pensando en nuestras próximas generaciones. Quizás las cosas que nosotros queremos que sucedan hoy, lo que nosotros queremos que suceda hoy, quizás pueda afectar a tu generación y tú no lo estás viendo, pero el Señor lo está viendo y por eso Él está permitiendo pasar por donde tú estás pasando en esta hermosa hora. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ve el mañana. El Señor conoce nuestra vida entera desde el principio hasta el final de nuestros días. Él lo conoce. Y tú te estás preguntando hoy, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Pero el Señor te dice, aunque no lo entiendas hoy, pero es lo mejor para tu vida. ¿Por qué? Quizás lo que tú quieres que ocurra en esta vida o en tu vida presente, quizás realmente sea de bien para ti, pero no estás viendo que es un mal para tus hijos, que será un mal para tus nietos, que será un mal para las otras generaciones que vienen después de ti, y tú no lo estás viendo y el Señor lo está viendo, y por eso Él está permitiendo estas situaciones en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Como quisiéramos que el Señor siempre en cada una de nuestra vida pudiera otorgarnos todo, pero hay cosas que van a lastimar nuestras futuras generaciones, y por eso el Señor permite estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Dios siempre tiene el control de nuestra vida. Él sabe por qué las circunstancias adversas en la vida. Nosotros no entendemos muchas veces las cosas difíciles que nos toca que pasar como seres humanos. No lo entendemos, pero el Señor sí lo sabe, Él lo entiende y Él lo comprende. Por eso Él nos dice, tú no lo entiendes hoy, pero es lo mejor para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Esa fuera una primera respuesta que nos diera el Señor si le preguntáramos, Señor, ¿por qué a mí? El Señor te dice, aunque no lo entiendas hoy, pero es lo mejor para tu vida. Y quizás después lo logremos entender. Siempre ha sucedido que cuando hay tribulaciones y dificultades en nuestras vidas, en el momento no lo alcanzamos a entender. Pero a medida el Señor va dándonos fortaleza, a medida el Señor va permitiendo que vayamos saliendo adelante, después de la tribulación viene la calma, después de la prueba, después de la angustia viene la calma, y entonces entendemos lo que en el momento de la prueba no entendíamos, y entonces vamos a decir, ahora entiendo, porque el Señor me llevó a esta dimensión, y yo no lo comprendía, yo no lo entendía, pero hoy que ya pasé esta prueba, hoy entiendo lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, si le preguntáramos a Dios, ¿por qué a mí, Señor? El Señor nos diría, para que puedas experimentar mi consuelo en tu vida. Bendito sea Dios. Le podemos preguntar al Señor, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? El Señor nos diría, para que puedas experimentar el consuelo en tu vida, mi consuelo en tu vida. Muchas veces es necesario sentir el consuelo divino. Muchas veces es necesario sentir las caricias del Espíritu Santo. Muchas veces es necesario que el Dios Todopoderoso consuele nuestra vida. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando estemos en pruebas, cuando estemos en tribulaciones, cuando estemos en angustias. Si le preguntáramos al Señor, Señor,
¿por qué me pasa esto? Él nos diría, para que puedas experimentar mi consuelo en tu vida. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas, oiga bien como dice, en todas nuestras tribulaciones. Entonces, hermanos, si le preguntáramos al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto? El Señor te diría, hijo, es para que puedas experimentar mi consuelo en tu vida. Bendito sea el Señor, para que podamos experimentar el consuelo de Dios en nosotros. Y por eso dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios quiere, mis estimados, que en nuestra vida experimentemos su poder, que experimentemos su misericordia en nosotros. Dios quiere que experimentemos su gracia, su amor, pero también su consuelo, como dice este pasaje de la palabra de Dios. Pero para poder experimentar, para poder recibir el consuelo de Dios en nuestra vida, tenemos que pasar por tribulaciones. Tenemos que pasar por pruebas, por dificultades, por aquellas cosas que nadie quiere pasar. Pero en medio de la angustia, en medio de la situación adversa, en medio del problema es cuando podemos sentir las caricias de nuestro Dios y el consuelo divino en cada una de nuestras vidas. ¿Te das cuenta, mi estimado amigo, mi estimado hermano? Que si le preguntáramos al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? El Señor nos diría, para que puedas experimentar mi consuelo en tu propia vida. Bendito sea Dios. Muchos de los oyentes, muchos de nosotros, hemos escuchado a otros decir las cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Hemos sido testigos cómo otras personas testifican de la grandeza que Dios ha hecho en sus vidas. Hemos escuchado cómo han habido hombres y mujeres que Dios los ha levantado de la miseria. Dios los ha sacado del problema, de las dificultades difíciles. Y quizás usted esté preguntándose, yo quiero sentir eso también. Yo quiero sentir el respaldo de Dios. Yo quiero que Dios me consuele. Yo quiero que Dios esté conmigo. Pero déjame decirte que es necesario pasar por la prueba, por la dificultad, para poder sentir el verdadero consuelo del Señor en cada una de nuestras vidas. Ninguno de los seres humanos puede sentir el consuelo de Dios si no pasa por el momento de la prueba, por el momento difícil, el momento tan triste y adverso que estamos viviendo hoy en el mundo entero. Esto ha servido para que muchos nos acerquemos más a Dios, entendamos que Dios es soberano, que Él está sobre todas las cosas y podemos sentir el consuelo de nuestro Padre Celestial. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Para poder experimentar el dulce abrazo y amoroso del consuelo de nuestro Dios, tenemos que saborear primero la amargura, la dificultad, la prueba, la amargura de corazón, el quebrantamiento y la angustia en cada una de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros hayamos experimentado el quebranto y el consuelo, estaremos listos para consolar a otros que están pasando por tribulaciones y quebrantos. Mi estimado hermano, cuando usted haya experimentado ese consuelo de parte de nuestro Dios, cuando hayamos pasado pruebas, dificultades, tribulaciones, y hayamos sentido que el respaldo de Dios ha estado ahí, en tu vida, en tu corazón, aun cuando tu familia te abandonó, aun cuando los amigos ya no estaban allí, como lo hicieron con Job, se terminó su familia, se murieron los animales, se murieron sus hijos, su esposa lo abandona, todo lo que él tenía había desaparecido. En ese momento, es un momento crucial para la vida del ser humano, donde los parientes, las familias no están, donde los amigos no están,
donde no hay nadie quien pueda hacer algo por nuestra vida, ese es el momento preciso para sentir el consuelo de Dios. Ese es el momento para que nuestra vida sea alzada hacia arriba y podamos decir, como dijo el salmista David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es en ese momento difícil, es en ese momento terrible, ese momento angustioso donde vamos a sentir el consuelo de nuestro Dios. Y cuando hayamos pasado por eso, entonces tendremos la fuerza, tendremos la experiencia, tendremos el consuelo de nuestro Dios para poder ayudar a los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú le preguntaras a Dios: Señor, ¿por qué a mí me pasa esto?, Él te diría: para que puedas experimentar mi consuelo en tu vida. Es necesario pasar por dificultades y tribulaciones para poder sentir el respaldo de nuestro Dios, su consuelo, y poder hablar con propiedad y poder decirle: el Señor estuvo conmigo. ¿Cuántos de nosotros, los que nos hemos convertido al Señor, hemos pasado por angustia, por prueba, y hoy podemos afirmar que nuestro Dios nunca nos ha abandonado? Su presencia ha estado ahí, su poder ha sido palpable en cada uno de nosotros. Y tú, querido amigo, quieres sentir el consuelo divino de nuestro Dios, tienes que venir a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3. Si le preguntáramos a Dios: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Él nos diría: para producir en tu vida paciencia y humildad. Eso nos diría el Señor: para producir en tu vida paciencia y humildad. Vea cómo dice este pasaje de la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Produce paciencia. Si le preguntáramos al Señor: ¿por qué a mí me pasa esto?, el Señor nos diría: para producir en tu vida paciencia y humildad. Bendito sea el nombre del Señor. La paciencia no es un don, es un fruto del Espíritu. La paciencia no podemos pedirla y volvernos pacientes. La paciencia es el fruto que brota en medio de la adversidad. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche bien, la paciencia no es un don, sino que es un fruto del Espíritu que tiene que brotar en nuestra vida a medida nosotros nos sometamos a la voluntad maravillosa de nuestro Dios. Es necesario que en cada uno de nosotros haya paciencia y humildad. Pero eso lo vamos a aprender en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio del problema. Ahí vamos a aprender a tener paciencia. Ahí vamos a aprender a humillarnos, a ser humildes. Y por eso es que cuando le preguntáramos al Señor: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí?, entonces el Señor nos diría: para que aprendas a tener paciencia y humildad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Muchas veces Dios necesita hacernos pasar por el dolor para humillar nuestra soberbia, nuestra altivez y nuestra altanería. Bendito sea el Señor. Es necesario. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bendito sea el nombre del Señor. La situación difícil que vive el mundo entero es una oportunidad para reconocer quién es Dios. Es una oportunidad para reconocer que tenemos que humillarnos delante de Él. Es necesario comprender que en medio de todo lo que estamos viviendo hoy, solamente la presencia de Dios puede favorecer a cada uno de los seres humanos.
en medio de tanta angustia, en medio de tanto dolor, en medio de tantas dificultades, ¿no es cierto que usted ha aprendido a tener paciencia? ¿No es cierto que usted ha aprendido hoy en estos meses a ser paciente? ¿No es cierto que usted ha aprendido a humillarse delante de la presencia del Señor? Sin el Señor nosotros no somos nada. Así lo dice su palabra. Alejados de mí, apartados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Antes de que viviéramos lo que el mundo está viviendo hoy, era difícil tener paciencia. Todo el mundo andaba apurado, andaba a la carrera, haciendo una cosa y otra, pero hoy ha aprendido a ser paciente. Bendito sea el Señor. Entonces es necesario pasar por tribulaciones. Y no solo hablamos de lo que estamos viviendo hoy, sino por diferentes dificultades de tribulaciones que hay en las diferentes etapas de la vida de los seres humanos. Bendito sea el nombre del Señor. Le preguntáramos al Señor, Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? El Señor nos diría, es para que aprendas a ser paciente, para que aprendas a tener paciencia y para que aprendas a tener humildad. Dice el Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda de tus estatutos. Bendito sea el nombre del Señor. Usted que conoce muy bien la historia del siervo Job. Y aunque ninguna de estas cosas que probablemente nos pase a nosotros fue la causa por lo que le pasó a Job, no, porque él dice que era un siervo justo. Solamente Dios estaba dándole a entender al enemigo que Job, aún estando en la situación que fuera, siempre lo adoraría, siempre lo exaltaría. Siempre habría una oportunidad de poder rendirse delante de la presencia del Señor, el siervo Job, aún estando en la condición que estaba. Pero a nosotros es diferente, es distinto, porque muchas veces nosotros no tenemos paciencia, no tenemos humildad, y es necesario todas estas cosas para poder aprender a ser paciente delante de la presencia del Señor. El Señor conoce cada una de nuestras vidas. Él sabe la necesidad que hay en tu vida y en mi vida. Él conoce las circunstancias difíciles que hay en el corazón del ser humano. Él conoce las dificultades que hay en nuestra vida y Él sabe exactamente, máximamente nosotros los que hemos creído en el Señor. Él tiene el control de nuestra vida. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro amado Salvador. Si nosotros le preguntáramos al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Nos diría, es para que aprendas a tener paciencia. Es para que aprendas a ser humilde. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En cuarto lugar, si le preguntáramos al Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Él nos diría, para que aprendas a amar al prójimo como a ti mismo. Bendito sea el Señor. Para que aprendas a amar al prójimo como a ti mismo. Bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 22, versos 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y no lo entendemos. Entonces el Señor nos dice, para que aprendamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el siervo Job estaba en esa tribulación, aquellos hombres que aparentemente eran sus fieles amigos, ya no estaban con él. Eso es lo que sucede en la vida de los seres humanos. Cuando las circunstancias difíciles llegan a nuestra vida, cuando los problemas llegan a nuestra vida, solo el que es verdaderamente amigo está a nuestro lado. Solo el que es verdaderamente hermano, amigo, el que siente el dolor ajeno es el que está presente ahí. Y si hablamos de los terrenales son muy pocos, pero el que nunca se aparta de tu vida es tu Dios, es nuestro Dios. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Bendito sea el nombre del Señor. Para Job no era fácil estar en esa circunstancia.
Después de haberlo tenido todo, hoy no tiene nada. Quizás muchos en este momento se pueden identificar con esta historia, donde antes lo tenían todo y hoy no hay nada. Donde antes había mucha bendición y hoy ya casi no hay. Donde antes habían cosas por mayor, hoy ya no lo hay. Pero déjeme decirle que Dios está al tanto de todas las cosas. Y así como a Job le dio todo después de la tribulación, Dios nos dará mucha recompensa. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él tiene cuidado de cada una de nuestras vidas. Entonces el Señor nos está diciendo, cuando nosotros le preguntamos, ¿por qué a mí, Señor, me pasa esto? El Señor nos diría, para que aprendas a amar al prójimo como a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, yo estoy seguro que muchos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué a mí? Cuando hemos estado en pruebas, usted se ha preguntado, ¿y por qué me pasa esto a mí? Cuando hemos estado en angustia, nos hemos preguntado, Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Pero vayamos un poco más profundo de esta pregunta, ¿y por qué a mí? Reflexionemos muy bien en esta frase, ¿por qué a mí? Cuando nosotros venimos y nos ponemos a meditar muy profundamente en esta palabra, cuando le decimos al Señor, ¿y por qué a mí, Señor? Nos damos cuenta que en el fondo de nuestro corazón le estamos deseando el mal a otro. Escuche bien. Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, Señor, ¿y por qué a mí? En el fondo de nuestro corazón estamos diciendo, ¿y por qué no le pasa a otro? ¿Por qué no le pasa a fulano lo que me está pasando a mí? ¿Por qué no le está pasando a otro? Entonces cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, Señor, ¿y por qué a mí? Le estamos deseando el mal a otro. Y el Señor a través de esto nos está diciendo que estas cosas pasan para que aprendamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? Estamos dando a entender que por qué no le pasa a otro lo que me está pasando a mí. Que por qué no le pasa a otra persona lo que yo estoy viviendo. Y no es eso lo que el Señor quiere. Por eso Él nos está diciendo cuando nosotros le preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? Él nos dice, para que aprendamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero qué maravilloso es y qué lindo es el Señor cuando nosotros entendemos y llegamos a comprender, y cuando estamos pasando por pruebas duras, nosotros podamos decir, esto no se lo deseo ni al peor enemigo. Eso es tener amor al prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas cosas más que derivan de este pasaje de la palabra de Dios. Pero esto es muy importante. Con solo el hecho de no desear el mal para los demás, es algo muy importante que podemos tomar en cuenta de amor hacia el prójimo como a nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cosas tan duras en la vida de los seres humanos. Hay cosas tan difíciles en el ser humano que no entendemos hoy. Hay cosas en tu vida que estás viviendo que no las comprendes hoy, pero es lo mejor que puede pasar a tu vida. ¿Por qué? Porque tú y yo no estamos viendo el futuro, solo estamos viendo nuestro hoy. Pero Dios está viendo nuestro futuro. Y Él está viendo que lo que nosotros estamos pasando hoy será un beneficio para nuestros hijos mañana, para nuestras futuras generaciones, lo cual nosotros no podemos visualizarlo con nuestros ojos físicos. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, Él está viendo nuestro futuro. Y Él está viendo que la circunstancia difícil que estamos viviendo hoy no la entendemos, pero es lo mejor, porque Él sabe y Él tiene el control de cada una de nuestras vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No es fácil para una persona como Job, sabiendo que era íntegro delante de Dios, sabiendo que era fiel a Dios. Dice su palabra que él todos los días hacía sacrificios delante de la presencia del Señor, tratando de la manera de resguardar y cuidar su familia en el término espiritual. Era un hombre que estaba cerca de Dios.
Era un hombre que estaba ahí siempre apartado del mal, sirviéndole a su Dios. ¿Y por qué Dios permitió que Satanás hiciera esto con él? Simplemente Dios estaba dando a conocer al enemigo que Job era capaz de adorar a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda dificultad. Y nosotros hoy tenemos que aprender mucho, pero mucho del siervo Job. Tenemos que aprender a ser pacientes en medio de la tribulación. Tenemos que aprender a ser humildes en medio de la desgracia, en medio de la tribulación. Y tenemos que comprender que pasadas todas estas cosas, Dios siempre tendrá el control de cada una de nuestras vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Pero qué bueno es aceptar en nuestra vida, mis estimados, y poder decir que Dios se antepone a todas las cosas que puedan suceder en el mundo entero. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no está despercibido de lo que está pasando en nuestra vida. Dios no está lejos de nosotros, es cuando más cerca está. Y hoy, en estos tiempos tan amargos y tan difíciles que el mundo entero estamos viviendo de hoy, el día de hoy, es cuando más cerca nosotros necesitamos estar de nuestro Dios. Es cuando más cerca tenemos que estar mano a mano con el Señor. Es cuando más cerca nuestra vida tiene que estar alejada de todas las cosas del mundo y acercarnos más al Señor. El tiempo del fin se acerca, como dice la palabra de Dios. Y tenemos que estar listos y apercibidos y preparados que en cualquier momento el Señor vendrá por un pueblo que Él ha prometido venir a traer a esta tierra. Y tenemos que luchar cada día para que cada uno de nosotros seamos parte con seguridad de ese pueblo que un día el Señor vendrá a recoger. Bendito sea Dios. Pero es necesario pasar por tribulaciones. Es necesario pasar por dificultades y por pruebas, como menciona la palabra del Señor. Para concluir, muchos nos hemos preguntado, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué a mí? Y dije, en primer lugar, el Señor te dijera, si tú le preguntaras, ¿por qué a mí? El Señor te dijera, ahora no lo entiendes, pero es lo mejor para tu vida. No lo entiendes, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Hoy no entendemos las cosas que nos pasan, pero quizás sea lo mejor para nuestra vida. Número 2, dije, si el Señor nos dijera, ¿por qué a mí? Si le preguntáramos, ¿por qué a mí? El Señor nos dijera, para que podamos experimentar el consuelo de Dios en nosotros. Muchos hemos sido consolados de parte del Señor en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Y esto nos ha servido de experiencia para poder consolar a otros, para poder ayudar a otros, porque entendemos que el Señor Dios Todopoderoso, con su mano de misericordia, siempre está de nuestro lado. Dije en tercer lugar, si le preguntáramos al Señor, ¿por qué a mí, Señor? Él nos dijera, para producir en tu vida paciencia y humildad. En medio de la prueba hemos aprendido a tener humildad, hemos aprendido a tener paciencia, porque el Señor ha estado de nuestro lado. Y en cuarto lugar dije, si le preguntáramos al Señor, ¿por qué a mí, Señor? El Señor nos diría, para que aprendas a amar al prójimo como a ti mismo. Mis estimados, el Señor es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y nosotros hemos llegado a comprender que fuera de Él nosotros no podemos hacer nada. Así lo dice su palabra. Tenemos que comprender, tenemos que entender que el Señor es la única salida para todas las cosas difíciles que hay en este mundo. Yo no sé cuáles son las circunstancias difíciles que estés viviendo hoy. Yo no sé cuál es el problema tan angustioso que te esté atribulando en el día de hoy. Cada uno sabemos las dificultades que hay, quizás una personas más graves que otras, pero el Señor es el mismo. Y si el Señor pudo hacer algo ayer por las personas del ayer, puede hacer algo hoy también, porque Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Su palabra dice en Santiago que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él puede hacer milagros ayer, hoy y mañana, porque Él es Dios Todopoderoso. El Señor es el que tiene el control de nosotros. Tenemos que aferrarnos a esa palabra. Y encontramos en la Biblia todos los bienes que Job pudo recibir.
Le dio bienes nuevos, le dio animales, le dio nuevos hijos, le dio tantas cosas porque él pudo soportar todas las dificultades. Él aprendió a ser paciente en medio de la prueba. Tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a ser humildes delante de la presencia del Señor, y el Señor Dios Todopoderoso estará respaldando tu vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Dice la palabra del Señor, que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Vamos a orarle al Señor en esta